Otros requisitos para la validez. Todo lo que se ha dicho hasta aquí se da por supuesto, tocando preguntar ahora qué es lo que se requiere para que un sacramento sea válido. La respuesta de la Iglesia se da en varios apartados. Debe haber un verdadero ministro, y donde el ministro sea un sacerdote, éste debe estar válidamente ordenado. El ministro debe tener la debida intención, debe haber debida forma y materia. El receptor debe ser apto para recibir el sacramento. Si falta alguno de estos requisitos, el sacramento no es efectivo. Cada uno de estos requisitos se considerará a continuación. El ministro. Para administrar el bautismo válidamente no se requiere la ordenación especial. Cualquiera, incluso un pagano, puede bautizar con tal que se use la debida materia y pronuncie las palabras de la forma esencial con la intención de hacer lo que la Iglesia hace o lo que Cristo desea. Sin embargo, solo un obispo, un sacerdote o en algún caso un diácono puede administrar el bautismo de manera solemne. En el matrimonio, las partes contrayentes son los ministros del sacramento porque ellos hacen el contrato y el sacramento es el contrato elevado por Cristo a la dignidad de sacramento. Todos los demás sacramentos requieren un ministro ordenado por el que los católicos entienden un sacerdote. La intención. El ministro debe tener la debida intención, es decir, debe tener la intención de hacer lo que quiere la Iglesia o Cristo, que es de hecho lo mismo. Se considera normalmente que la intención tiene dos aspectos, uno externo y otro interno. La intención externa la proporciona al ministro el rito que él use y se supone que él quiere hacer lo que el rito significa. La intención interna es otra cuestión y no puede nunca ser conocida con certeza, a no ser que él la exponga o la haga conocer. El ministro puede, al negar su intención interna o al tener una intención interna que contradiga la del rito, evitar o impedir el efecto de un sacramento. La Iglesia, reconociendo que ella no puede conocer la intención interna del ministro, la supone la misma que su intención externa, la intención que el rito tradicional proporciona mediante las verdaderas palabras, a menos que él mismo informe a la Iglesia de lo contrario. Debida forma y materia. Es bien sabido que la manera de administrar los sacramentos fue confiada por Cristo a su Iglesia. Nosotros sabemos que Cristo especificó ciertos sacramentos de manera precisa, in specie, por usar el término teológico. Tal es el caso respecto al bautismo y la Eucaristía. Respecto a los otros sacramentos, se sostuvo generalmente que él solo especificó su materia y su forma in genere, de una manera general, dejando a los apóstoles el cuidado y el poder de determinarlos con más precisión. Cristo determinó que gracias especiales tenían que ser conferidas por medio de los ritos externos. En algunos sacramentos, por ejemplo, el bautismo, la Eucaristía, él determinó detalladamente, in specie, la materia y la forma. En otros, él la determinó solo de manera general, in genere, lo que tenía que ser una ceremonia externa por la que gracias especiales debían conferirse, dejando a los apóstoles o a la Iglesia el poder para determinar lo que él no determinó. Por ejemplo, prescribir la materia y la forma de los sacramentos de la confirmación y de las órdenes sagradas. Cita de la Enciclopedia Católica, volumen 13. Ahora bien, la Iglesia determinó desde hace mucho tiempo los componentes esenciales de los sacramentos, casi ciertamente del tiempo de los apóstoles. Estos componentes esenciales forman parte de la tradición y no pueden ser cambiados a voluntad, ni por ningún individuo, ni por ningún concilio, y ni incluso por ningún papa. Tal principio lo dejó bien claro León XIII en su bula Apostolicae Curae. La Iglesia tiene prohibido cambiar o incluso tocar la materia o la forma de algún sacramento.
Ella solo puede cambiar, abolir o introducir alguna parte en los ritos no esenciales o ceremonias para ser usada en la administración de los sacramentos, tales como procesiones, oraciones o himnos, antes o después de que sean recitadas las palabras actuales de la forma. Es bien sabido que no pertenece en absoluto a la Iglesia el derecho de innovar nada en la sustancia de los sacramentos. San Pío X, ex quo nono. El Concilio de Trento, declara además que este poder ha estado siempre en la Iglesia, que en la administración de los sacramentos, sin violar su substancia, ella puede determinar o cambiar cualquier cosa que ella juzgue más conveniente para el beneficio de aquellos que lo reciben. Sesión 21, capítulo 2 del Concilio de Trento. El quid del debate acerca de la substancia gira alrededor del tema del significado. Así como veremos, en algunos sacramentos, la forma usada varió durante siglos en las diferentes iglesias tradicionalmente reconocidas, pero con tal que el significado de la forma no fuera cambiado. Las palabras empleadas sustancialmente tenían el mismo significado que Cristo quiso. Tal es claramente la enseñanza de Santo Tomás. Está claro que si es suprimida alguna parte sustancial de la forma sacramental, se destruye el significado esencial de las palabras y consiguientemente el sacramento no es válido. Summa Teológica, parte 3, cuestión 60, artículo 8. La terminología sacramental puede ser confusa. La substancia de la forma se refiere a las palabras que llevan su significado. Las palabras esenciales de la forma son las palabras de las que depende la substancia. Los teólogos podrán arguir acerca de qué palabras son esenciales, pero todos concuerdan en la necesidad de mantener la integridad, es decir, la totalidad de las formas recibidas. Por otra parte, una forma puede contener las palabras esenciales, pero ser invalidada por la adición de otras palabras que cambien el significado, como declara el Missale Romanum. Si se añaden palabras que no alteran el significado, entonces el sacramento es válido, pero el celebrante comete un pecado mortal al hacer tal adición. El receptor. La previa recepción del bautismo por agua es una condición esencial para la recepción de cualquier otro sacramento. En los adultos, la recepción válida de cualquier sacramento, aparte de la Eucaristía, requiere que uno tenga la intención de recibirlo. Los sacramentos imponen obligaciones y confieren gracia, y Cristo no quiere imponer obligaciones o conferir gracia sin el consentimiento del hombre. Hay ciertos impedimentos obvios para la recepción de los sacramentos, como la norma de que la mujer no puede ser ordenada. Finalmente, según la ley eclesiástica, una persona casada no puede recibir la ordenación en la Iglesia occidental y un sacerdote que no ha sido laicalizado no puede entrar en el estado de matrimonio. Hay para los hombres varios impedimentos a la ordenación sacerdotal, tales como la edad o la ceguera. Obviamente, alguien que sea ciego no puede decir misa sin riesgo de derramar las especies consagradas. La razón de por qué el sacramento de la Eucaristía se exceptúa de estas normas es porque la Eucaristía existe siempre y siempre permanece el cuerpo de Cristo, sin tener en cuenta el estado del receptor. En general, la atención por parte del receptor no es esencial, pero obviamente la inatención es irrespetuosa respecto a lo sagrado y una indulgencia intencionada en distracciones implicaría un pecado proporcional. Sin embargo, en la penitencia, ya que los actos del penitente, contrición, confesión y buena disposición para aceptar una penitencia en satisfacción son necesarios para la eficacia del rito, es necesaria la atención. Obviamente, el receptor de un sacramento pecaría gravemente si no recibiera el sacramento, penitencia aparte,
en estado de gracia o pecaría proporcionalmente si lo recibiera de una manera no aprobada por la Iglesia. Habiendo enumerado estos principios, nosotros trataremos algún otro sacramento, con la excepción obvia del santo sacrificio de la misa y de la Eucaristía, que han sido incluidos en un libro anterior. ¿Qué hacer cuando hay dudas acerca de un sacramento? La Iglesia, siendo una amante madre, desea y en verdad requiere que los fieles nunca estén en duda acerca de la validez de los sacramentos. Para un sacerdote, ofrecer sacramentos dudosos es claramente sacrílego, y cuando esta duda es compartida por los fieles, ellos también son culpables del sacrilegio. Como el padre Bray declara en su introducción al libro Questioning the Validity of the Masses, Using the New Old English Canon, la cuestión de la validez de las misas que usan el nuevo canon inglés de Patrick Henry Omlor, dice: en la práctica, el verdadero planteamiento de las cuestiones o dudas acerca de la validez de una determinada manera de conferir un sacramento, si esta cuestión se basa en un aparente defecto de la materia o la forma, necesitaría la estricta abstención del uso de la dudosa manera de realizar el acto sacramental hasta que la duda sea resuelta. Al conferir los sacramentos, todo sacerdote está obligado a seguir el medium certum, es decir, el camino más seguro. Similarmente, el padre Henry Davis dice: al realizar los sacramentos, como también en la consagración en la misa, nunca está permitido adoptar un probable camino de acción como válido y abandonar el camino más seguro. Esto fue explícitamente condenado por el Papa Inocencio XI. Hacerlo de este modo sería un grave pecado contra la religión, o sea, un acto de irreverencia hacia lo que Cristo nuestro Señor instituyó. Sería un grave pecado contra la caridad, ya que el receptor estaría probablemente privado de las gracias y efectos del sacramento. Sería un grave pecado contra la justicia, porque el receptor tiene derecho a un sacramento válido. Los cambios postconciliares en los sacramentos. Es bien sabido que la Iglesia postconciliar cambió todos los sacramentos, mientras que los cambios en la misa fueron tratados en un libro anterior. Ellos serán brevemente revisados antes de proceder a considerar los cambios en los otros sacramentos que también afectan al sacerdocio o dependen del sacerdocio para su realización. La misa. El Novus Ordo Missae, o Nueva Misa, fue promulgada el 3 de abril de 1969, en la fiesta de la Pascua judía. El rito tradicional estaba dividido en dos partes: la misa de los catecúmenos y la misa de los fieles. El nuevo rito fue dividido también en dos partes: la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Este cambio fue en sí mismo significativo, ya que el término palabra, que tradicionalmente se aplicaba a las sagradas especies, la palabra hecha carne, era vinculada ahora a la lectura de la Escritura. De modo similar, la segunda parte del nuevo rito acentúa la Eucaristía, que significa acción de gracias, siendo en realidad el nuevo rito meramente un sacrificio de alabanza y de acción de gracias. Toda referencia a que sea un sacrificio de inmolación por los vivos y los muertos, o de la representación incruenta del sacrificio de la cruz, ha sido eliminada. El resultado, claro, es un servicio que no es de ninguna manera ofensivo a los protestantes. Y de hecho, el Consistorio Superior de la Iglesia de Augsburgo, Confesión de Alsacia y Lorena, principal autoridad luterana, ha reconocido públicamente su complacencia en tomar parte en la celebración eucarística católica, porque les permite usar estas nuevas oraciones eucarísticas con las que ellos se sienten como en casa. ¿Y por qué se sienten ellos como en casa con ellas? Porque ellas tienen la ventaja de dar una interpretación diferente de la teología del sacrificio. De manera similar, muchos otros grupos protestantes y anglicanos usan el Novus Ordo Missae o han puesto sus propios ritos en concordancia con él. El resultado, claro, es entonces un rito que es, en el mejor de los casos, dudosamente católico.
Un más ajustado examen lleva a probar la sospecha de que es en realidad protestante en su punto de vista. Considerar la definición inicialmente dada al rito por Pablo VI, quien es responsable de promulgarlo con la, al parecer, autoridad apostólica. La cena del Señor o misa es la sagrada asamblea o congregación del pueblo de Dios reunida en conjunto con un sacerdote presidiendo para celebrar el memorial del Señor. Por esta razón, la promesa de Cristo se aplica soberanamente a tal reunión local conjunta de la Iglesia, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 1:20. La definición es extraordinaria porque declara que Cristo no está más presente cuando se dice el Novus Ordo Mise, que lo está cuando yo reúno a mis hijos para rezar las oraciones de la noche. Por otra parte, cuando por el contrario en el rito tradicional está claro que solo el sacerdote es quien celebra, la definición antedicha implica claramente que la función del sacerdote es solo la de presidir, y que la supuesta realización del sacramento es efectuada no por el sacerdote, sino por el pueblo de Dios. Uno solo tiene que partir de la frase preposicional con un sacerdote presidiendo para ver que la acción es realizada por la asamblea o congregación del pueblo de Dios reunido en conjunto. Tan ofensiva fue esta definición que Pablo VI vio necesario revisar brevemente su promulgación. Su nueva forma dice: en la misa o cena del Señor, el pueblo de Dios es llamado a reunirse con un sacerdote presidiendo y actuando en la persona de Cristo para celebrar el memorial del Señor o sacrificio eucarístico. Por esta razón, la promesa de Cristo se aplica soberanamente a tal reunión local conjunta de la Iglesia, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 1:20. Al cambiar la definición, Pablo VI fue cuidadoso en señalar que no existen diferencias doctrinales entre esta y la anterior definición, y que las enmiendas fueron solamente una cuestión de estilo. El cambio de estilo es que el sacerdote que preside está ahora actuando en la persona de Cristo. No obstante, su función es todavía la de presidir. Es todavía el pueblo de Dios quien es llamado a reunirse para celebrar el memorial del Señor. Y el paralelo con la familia que reza por la noche se mantiene. Cierto que nosotros encontramos la expresión tradicional del sacerdote actuando en la persona de Cristo. Pero habría que recordar que un sacerdote puede actuar en la persona de Cristo en una variedad de sentidos, más que como un sacerdote que sacrifica, lo que es esencial y tradicional comprender de la naturaleza del sacerdocio, como por ejemplo cuando habla, exhorta, consuela o exorciza en el nombre del Señor. Una mayor adición fue hecha en la definición dicha en el párrafo 7 de la nueva Instrucción General. Después de la cita de San Mateo, añadió: para la celebración de la misa que perpetúa el sacrificio de la cruz, Cristo está realmente presente en la asamblea reunida en su nombre. Está presente en la persona del ministro, en su propia palabra, de hecho, substancial y permanentemente presente bajo los elementos eucarísticos. Otra vez más, no hay nada en estas ambiguas frases que pueda realmente ofender a un protestante. En ninguna parte se nos informa que la celebración implicada es otra cosa que un memorial, y la misma palabra memorial, como la expresión la cena del Señor, es otro término de la Reforma protestante del siglo XVI para distinguir un servicio protestante de la misa católica. Hay una notable semejanza entre esta nueva fraseología y la condenación de la declaración del pseudo-sínodo jansenista de Pistoia, que declaraba: después de la consagración, Cristo está verdadera, real y sustancialmente presente bajo las apariencias del pan y del vino, y toda la sustancia del pan y vino han cesado de existir, dejando solo las apariencias. Esta proposición fue condenada por la bula Authorem Fidei como perniciosa,
que menoscaba la exposición de la verdad católica acerca del dogma de la transubstanciación y favorece a los herejes. Denzinger, 1529. La razón por la que fue condenada es porque ella omite enteramente hacer alguna mención de la transubstanciación o de la conversión de la entera sustancia del pan en el cuerpo y de la entera sustancia del vino en la sangre que el Concilio de Trento definió como artículo de fe. Y finalmente, esta adición declara que Cristo está realmente presente, lo mismo en la asamblea como en el sacerdote y en sus palabras. No hay nada dentro de la nueva instrucción general que no sugiera que Él está más presente en otra parte o elemento que lo está en la asamblea del pueblo. El sacerdote, al decir el novus ordo, ¿proporciona o realiza algún sacrificio diferente del de la alabanza y acción de gracias, tal como los protestantes creen que es propio del servicio del domingo? En ninguna parte de la instrucción general o en el rito mismo se dice claramente que tal cosa ocurra, y en realidad, como nosotros veremos, toda referencia al sacerdote realizando alguna función sacrificial, aparte de la alabanza y la acción de gracias, ha sido suprimida de los nuevos ritos de ordenación. La consideración de los otros aspectos del nuevo rito, el novus ordo mise, tiende a confirmar su protestante y no sacrificial orientación. Considerar el hecho de que las palabras de la consagración no son llamadas ya las palabras de la consagración, sino solo las palabras de nuestro Señor. Aun cuando el punto pueda parecer menor, plantea la cuestión de si ocurre de hecho alguna consagración. Además, estas palabras forman parte de la institución de la narración, una expresión completamente nueva para la teología católica. En ninguna parte se instruye al sacerdote para que diga las palabras de la consagración en la persona de Cristo. Si se siguen las rúbricas de la instrucción general, tal como presumiblemente se requiere la obediencia, ellas son simplemente dichas como parte de la historia de lo que ocurrió en la última cena. Ahora bien, la Iglesia tradicional ha enseñado siempre que cuando las palabras se dicen como parte de una narración, como ocurre cuando uno lee el Evangelio, no ocurre la consagración. El sacerdote debe decir las palabras in persona Christi, como ocurriendo algo aquí y ahora, o las sagradas especies no se transforman. Realmente la nueva misa ha cambiado el sacrificio de inmolación en un mero memorial. ¿Y qué hay de las supuestas palabras de nuestro Señor? Digo supuestas porque estas palabras fueron también cambiadas significativamente por Pablo VI. Las palabras usadas por nuestro Señor en la última cena son bien conocidas. Ellas nos han sido transmitidas por la tradición desde tiempo inmemorial. Estas palabras no son exactamente las mismas que las que se encuentran en las traducciones del Evangelio y no había en absoluto ninguna justificación para cambiarlas y ponerlas en concordancia con la Escritura, y aún menos para ponerlas en concordancia con el servicio luterano. Debería recordarse que la verdadera misa existió años antes de que la primera escritura fuera puesta por escrito, y mucho antes de que Lutero se presentara en escena. Se debe suponer que los apóstoles se tomaron gran cuidado en usar las exactas palabras especificadas por nuestro Señor en la última cena para la consagración. Los 12 apóstoles dijeron la misa ligeramente de diferentes maneras, pero siempre conservadas estas palabras con gran cuidado, y hasta este día los 80 o más diferentes ritos tradicionales que han estado en uso en varias partes del mundo conservan estas palabras con exactitud. Pero no solamente hizo Pablo VI cambiar las palabras de nuestro Señor usadas tradicionalmente en las fórmulas de la consagración, él también las alteró de tal modo que ellas ya no se conformarán incluso con las que se encuentran en la Escritura. La Iglesia ha enseñado a través de las épocas que el sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente para salvar a todos los hombres, pero que por nuestra parte no salva de hecho a todos, sino solo a los que cooperan con la gracia. Por eso es que la fórmula tradicional de la consagración dice por vosotros y por muchos.
No obstante, el nuevo rito traduce insistentemente esta frase como por vosotros y por todos, atacando de este modo los principios teológicos y lógicos que distinguen la suficiencia de la eficiencia y llegando a suponer como resultado del histórico sacrificio de la cruz que todos los hombres se salvan. Tal cambio de significado en la fórmula consagratoria ataca la substancia del rito e incluso tomada aisladamente, aparte de los otros numerosos defectos indicados, lo vuelve ciertamente de dudosa validez. Tales son entonces 2 o 3 de las condiciones en las que la misa heredada de los apóstoles ha sido alterada. El espacio no nos permite un más completo examen y el lector es remitido a los problemas de la nueva misa del autor para una más detallada consideración. La intención primaria del presente libro no es tratar la misa, sino más bien los otros sacramentos, o sea, las sagradas órdenes y los sacramentos que dependen de ellas.